Y hoy contamos con la presencia de un actual concejal que viene a hacer una presentación de un anteproyecto. ¿Cómo te va, Marcelo Papka? Hola Silvio, buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia en este día tan especial. Sí, totalmente. Bueno, ¿en qué consiste este anteproyecto, Marcelo Papka? Lo primero, contarte que por qué anteproyecto y no proyecto. Muy bien. Normalmente en cualquier ámbito legislativo uno genera una idea o te traen alguna inquietud, elaboras un proyecto y lo presentas. La idea del anteproyecto tiene que ver con que empecemos a aplicar en el Partido de la Costa algo que está estipulado a nivel nacional y que muy poco se usa, que se llama elaboración participada de normas. Uh-huh. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en torno, en este caso puntual, a 10 puntos básicos, proponemos discutir con la comunidad, con los actores propios de este tema, un sistema de promoción y desarrollo de la economía social, popular y solidaria, lo que la gente comúnmente conoce como cooperativismo. Entonces, la idea es, y agradecerte puntualmente la posibilidad de poder presentar este anteproyecto, nada menos que en una radio cooperativa, tiene que ver con esto, con anunciar cuáles son esos 10 puntos básicos. Luego de esta presentación, a nadie escapa que estamos finalizando un proceso electoral. Totalmente. Este anteproyecto lo venimos trabajando hace bastante tiempo, pero como y no queríamos de pronto que forme parte de ningún tipo de campaña sucia o de interferencias propias de la política, pero como ya las cartas están echadas y estamos a poquitos días de la elección, nos pareció oportuno por lo menos hoy poder presentarlo. Ahora te voy a contar cuáles son esos 10 ejes o esos 10 puntos comunes y esto cómo continúa. Después de las elecciones, la semana posterior a las elecciones, vamos a realizar un foro zonal en San Clemente, en la zona norte del Partido de la Costa, un foro zonal en la zona centro, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Las Toninas, y un foro zonal en la zona sur, desde Mar de Ajó a Aguas Verdes. Entonces, en esos foros vamos a ir planteando estos 10 ejes, discutiéndolo con los actores de la economía social, popular y solidaria, con los sectores de la sociedad que les interese el tema, con aquellos vecinos que estén interesados en la problemática, para ver si, finalizando el mes de noviembre, podemos tener la devolución de esas discusiones en esos foros, para poder, sí, con todos los aportes, redactar el proyecto de ordenanza y presentarlo en los primeros días de diciembre. ¿Por qué estas fechas? Porque mi mandato de concejal termina el 10 de diciembre. Claro. Y entonces quiero, para los que vengan, dejar por lo menos planteado el tema, un tema que esté enriquecido con el aporte de todos aquellos que les interese participar y que los concejales que nos sucedan, bueno, tengan un bagaje de opiniones y de aportes de la comunidad para poder tomar las decisiones a la hora de tratar el proyecto. Uh-huh. Básicamente tiene que ver con eso esta idea de por qué hablamos de anteproyecto y no de proyecto, por qué hablamos de elaboración participada de normas y por qué no un proyecto que tranquilamente uno podría presentarlo y después discutirlo con la comunidad. La idea es que esto, como todo proceso de economía social, de desarrollo local, debe necesariamente surgir de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba significa ponernos de acuerdo en 10 puntos, básicamente 10 puntos, a partir de los cuales empezar entre todos a discutir después el texto legislativo, que tiene una técnica, pero uno lo que necesita es tener esos conceptos, después darle forma legislativa a los artículos que van a formar parte, ojalá, de la futura ordenanza. Y también decirte que para esto contamos con el acompañamiento de otra cooperativa, una cooperativa que es amiga de la casa, uno podría decir, de esta radio, que es la Cooperativa Federal Territorios en Desarrollo, cuya representante en el Partido de la Costa y en toda esta región es Viviana Oliva, con quien vamos a ir trabajando a partir de la experiencia acumulada incluso de otras provincias, de otras localidades, en estos foros zonales.
porque los ejes transversales de este anteproyecto tienen que ver con la educación popular. Podemos hablar de Freire y esta cosa de poder recabar los saberes que la gente tiene y después interactuarlos y transformarlos en conjunto en una norma. Por supuesto, construcción de poder popular, solidaridad, asociativismo. Estos son los valores que cruzan este anteproyecto. Y la verdad es que también me parece también un momento oportuno, porque hace no mucho tiempo, un par de semanas, se presentó el programa como propuesta del Frente de Todos, Argentina sin hambre, que lo presentó Daniel Arroyo y después habló el candidato Alberto Fernández. Y uno de los puntos de Argentina sin hambre es, que lo explicó muy bien Daniel Arroyo, es generar canales de comercialización y economía social. Dentro de ese proyecto que, como bien se dijo, pretende ser una política de Estado que dure por lo menos 5 periodos de gobierno, es decir, empezar a planificar políticas públicas, políticas de Estado que sean sustentables en el tiempo. Y para esto, desde el Gobierno Nacional, si es que la fórmula Fernández es elegida, este programa va a ser interministerial y van a poner en valor cosas que hoy están por lo menos deprimidas, en el sentido de vaciadas, como son el INTA, como son el INTI, como es el INAES, y entonces va a haber un montón de acciones que desde los gobiernos locales se van a poder implementar. Y entonces, para ese momento, que uno calcula que será después de la temporada, en nuestro caso, bueno, está bueno tener, si esto prospera, las herramientas y los mecanismos para poder, entre el poder popular y el poder político que gobierne, ir construyendo estas cuestiones que no buscan otra cosa que no sea más que generar trabajo digno. ¿Querés que vayamos a los 10 puntos? Sí, claro. ¿Tienen alguna división esos 10 puntos o son 10 puntos que tienen relación, quiero decir? Tienen relación porque tienen que ver con lo que cuando... Yo también traigo el bagaje de ser profe en el 89, en el Instituto 89. En la carrera de Economía Social, y una de las cosas que siempre planteamos al principio es qué es la economía social, cuáles son los valores y los principios que tiene la economía social, y estos 10 puntos tienen que ver bastante con eso. Entonces, y digamos, uno puede acordar en el 80% de los puntos, bárbaro, pero si en el medio de la discusión aparece algo que niega estos principios, entonces no estamos hablando de economía social. Y ahora, para entender esto, vamos al primer punto. Entender que la economía social, popular y solidaria son todas aquellas actividades económicas y prácticas sociales que promueven valores comunitarios, solidarios y asociativos, donde no existe la explotación del trabajo humano. Insisto en esto que es importante, no existe la explotación del trabajo humano, y su desarrollo, el de esas actividades, se da en armonía con la naturaleza. Esto ya va marcando un primer punto de encuadre. Estamos hablando que no hay patrones y empleados, sino que a través de mecanismos solidarios, sin explotación del trabajo humano, sin la explotación del hombre por el hombre, podemos generar actividades económicas y prácticas sociales. El segundo punto en el que queremos discutir con la gente es entender que los sujetos, los actores de la economía social, popular y solidaria, tienen derecho, más allá que las leyes los establezcan, pero resaltarlo como principio, tienen derecho a constituirse asociativamente respetando sus propias formas de organización y sus propias idiosincrasias, sosteniendo criterios de participación igualitaria y democrática. ¿Esto qué quiere decir? Como está en el enunciado, todos tenemos derechos a organizarnos para llevar adelante algún tipo de actividad económica, productiva, solidaria, social y demás. Pero respetando las formas de organización. Puede ser que un emprendimiento solidario, asociativo, arranque con una cooperativa, o puede ser que sea un grupo de personas que empiecen a trabajar y que con el tiempo vayan buscando alguna forma de organización. Muy bien. Sí, absolutamente de acuerdo. Y que además hacer una rampa, que vaya una rama que sea de abajo hacia arriba. Exactamente. Y además también la idiosincrasia, no es la misma la idiosincrasia de una comunidad, de una colectividad que viva en el Partido de la Costa, a la de otra. Y en esto, por eso se sostiene
el principio de participación igualitaria y democrática, donde todos puedan poner sobre la mesa y tomar, digamos, todas las acciones y tomar las decisiones. El tercer punto, que nosotros creemos que es muy importante, dice que el gobierno local debe promover el desarrollo de la economía popular y solidaria en todas sus dimensiones, atendiendo a la historia organizativa y a la capacidad de respuesta del sector como generador de trabajo digno. Hay miles de experiencias, desde pequeñas cooperativas, desde grupos asociativos que no son cooperativas, desde cooperativas que se han armado con personas que han estado en contexto de encierro, cooperativas nacionales como es la Territorios en Desarrollo, o cooperativas internacionales como es Mondragón, que es una corporación cooperativa. Digamos, el gobierno local, yendo a lo que nosotros sí podemos manejar, tiene que promover el desarrollo de estos principios, porque este sector de la economía social es el que rápidamente puede dar respuestas y generar trabajo digno. Por supuesto, apoyado por el gobierno, esto está claro, ¿no? En el incentivo de las políticas. Y el quinto punto dice que es prioritario potenciar todos los formatos organizativos de la economía social, popular y solidaria. Y acá hacemos una enumeración: cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, organizaciones vecinales, de microcrédito, de la agricultura familiar, empresas recuperadas, comercializadoras solidarias, ferias de productores, emprendimientos asociativos, y puede haber tantos como la imaginación, la creatividad y la solidaridad de la gente lo establezca. Entonces, es prioritario potenciar estos formatos y que las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno, el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno nacional, contemplen mecanismos financieros, económicos, educativos, sociales y culturales, con la certeza de que este tipo de experiencias aportan al desarrollo local y comunitario. Ajá. Uno puede, para usar un ejemplo muy gastado, uno puede tener un capital, invertirlo, sí, contratar empleados, habilitar su comercio, como una actividad comercial común. Claro. No le va bien, baja las persianas, cierra la puerta y lleva su capital a otro lado. Sobre todo en momentos en los que estamos viviendo, donde hay tasas de interés del 80% y que tal vez alguno prefiera la especulación financiera. Ahora, estos mecanismos, estos formatos organizativos, tienen un valor agregado, que es el propio trabajo en conjunto. Y entonces esto es la mejor garantía de que los emprendimientos asociativos no están tan preocupados en la generación de la ganancia bruta, sino en la generación de trabajo y en la generación de un medio de subsistencia. Y por supuesto, de no tener ganancias en el concepto más tradicional del capitalismo salvaje, sino esos excedentes que se generan a partir de cubrir los costos sean repartidos democráticamente entre todos los integrantes. Esto es lo que nosotros en este punto, el punto 5, cuando decimos que esta es la certeza de que este tipo de experiencias aportan al desarrollo local y al trabajo comunitario, porque todos terminan defendiendo, todos son parte, y cuando digo todos hablo de los integrantes del emprendimiento asociativo, pero también de la comunidad en la que se desarrollan, donde genera el empleo, y de la comunidad o el sector donde presten el servicio o vendan el producto. El punto 6, que es lo que queremos discutir en los foros, dice que para instrumentar y coordinar las políticas para este sector, se deberá impulsar la creación de una mesa intersectorial de economía popular, social, popular y solidaria, de carácter mixto, otorgando especial importancia a la participación y consulta de las organizaciones del sector y el gobierno local a la hora de implementar acciones. ¿Qué quiere decir carácter mixto? Mixto es, digamos, normalmente cuando uno desde un gobierno local aplica una política pública, define quiénes son los destinatarios, define el presupuesto, define todo y lo ejecuta. Mixto significa que toda la planificación, todo el desarrollo de la idea, toda la evaluación que hay que hacer de la idea se haga entre las organizaciones de la economía social y el gobierno local. Entonces las decisiones son colectivas, son compartidas. Cuando muchos opinan, cuando muchos participan, hay también mucho menos posibilidades de cometer errores. Claro. Y este es uno de los espíritus de la economía social, la democratización de las decisiones. El punto 7 que queremos discutir
es que la ordenanza debe asegurar, este anteproyecto que estamos trabajando, debe asegurar la capacitación y el asesoramiento para todos los actores de la economía social, popular y solidaria, en todos sus niveles, así como el fomento de la educación en los valores del cooperativismo, del asociativismo, de la autogestión y la creación, y esto es lo más importante creo yo, de un área municipal que se dedique específicamente a este tema, que es un área que no tiene que ser un área más, sino como decíamos al principio con el proyecto de Argentina Hambre Cero, sea un área que pueda trabajar transversalmente con otras áreas de la municipalidad, porque cuando hablamos de economía social tiene que ver el área de salud, tiene que ver el área de desarrollo social, tiene que ver el área de la producción, tiene que ver el área de la comunicación. Bueno, tiene que ser un área municipal transversal que garantice esto que decíamos, capacitación y asesoramiento, que lleve adelante estos valores de cooperativismo, asociativismo y autogestión, y que desde allí pueda generarse ese trabajo mixto, esa mesa intersectorial mixta que hablábamos en el punto anterior. Porque si no, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se vayan dispersando los esfuerzos. Entonces, mira, hay una gente que quiere armar un proyecto asociativo, entonces primero tiene que ir al área de producción, después tiene que ir al área de desarrollo social, después tiene que ir al área de salud. En realidad es al revés. Debe haber un área dentro de la municipalidad que, insisto, debe ser transversal a todas las áreas o a todas las secretarías y promover esta mesa de toma de decisiones en forma democrática, en un pie de igualdad entre el gobierno local. Esto, en definitiva, como en experiencias como el presupuesto participativo, es devolver el poder. Vos cuando votás a tus representantes les estás dando poder. La idea acá es que se devuelva parte de ese poder y se discuta para tomar decisiones en conjunto, lo que hoy se llama empoderar a la sociedad. El punto 8 es, para saber exactamente de cuántos y quiénes están trabajando en emprendimientos que puedan estar formalizados o en proceso de formalizar, hay que hacer un mapeo. ¿Qué es un mapeo? Bueno, un relevamiento, un registro y certificación de productores y de productos locales de la economía popular, social y solidaria. No es alguien que revenda CD o que venda ropa que compra en Buenos Aires, sino productos de, digamos, bienes o servicios producidos en forma local. Entonces es necesario tener un mapeo, saber quiénes son los que están emprendiendo, cuáles son los productos o servicios que se están haciendo, porque este es el eje principal para el diseño de políticas públicas para el sector. Alguno puede tener la peregrina idea de desarrollar, yo siempre doy el mismo ejemplo, muebles de mimbre, porque al funcionario se le ocurrió que tal vez eso es importante, y por ahí hasta incluso lo aplican en el programa, y después se dan cuenta que no hay mimbre en la costa. Entonces, a la hora de promover políticas de participación, políticas de integración, es necesario discutir de vuelta, lo digo de nuevo, con los actores de la economía social. Porque entonces la mirada del funcionario, la mirada del gobierno, con la mirada de la gente, generan políticas públicas que sirvan. No porque las que estén no sirvan, sino que sirvan específicamente a ese sector, respetando su idiosincrasia, respetando su creatividad, respetando aquello que ya vienen haciendo. El saber está en la gente. El saber está en la gente. Lo que tenía que hacer, lo que pretende este proyecto, es que ese saber que está en la gente, esa acción que viene realizando, tenga un lugar donde poder ir, sentarse, discutir y proponer, y a su vez, digamos, poner sobre la mesa cosas y a su vez poder llevarse cosas. ¿Qué es llevarse cosas? Bueno, que haya políticas públicas activas que le resuelvan los problemas, básicamente. El punto 9, ya para ir terminando, es, dice también, habla de promover la creación de dispositivos y programas en forma participativa, lo que hablábamos en el punto anterior. Esto hay que hacerlo sí o sí en conjunto con los sectores, pero también que incluya un régimen impositivo diferencial que sea progresivo para facilitar el desarrollo de emprendimientos de la economía social. Lo que hicieron en Italia hicieron así, o sea, comenzaron con prácticamente cero eran los impuestos y después... Y a medida, porque yo siempre cuento una experiencia, cuando me tocó asumir la Secretaría de Producción en el año 2003,
me encuentro con una emprendedora individual, Ujú. que esto no descarta los emprendimientos individuales, pero tiende a que sean asociativos. Una señora que me contó, mire, hace un año que me inscribí, tengo un vivero, me inscribí en el monotributo como me pidió el municipio, la gestión anterior. En aquel momento me dijo esto: llevo gastado 1.000 pesos y no vendí una planta. Entonces debe haber un régimen impositivo progresivo, Claro. para que a medida que el emprendimiento se vaya consolidando. Sí, lo que pasa es que acá nos chocamos con con un inconveniente desde la órbita municipal. Es que hay normas que son estipuladas básicamente por nación, por el tema de la FIP, Ujú. ¿cierto? Y después por provincia. Entonces la instancia municipal, que es la tercera instancia, este, o sea... La instancia municipal es el primer mostrador de la Sí. administración pública al que vos recurrís. Y normalmente te encontrás con estas imposibilidades. Claro. Que vos decís, bueno, esto estaría bárbaro hacerlo, pero no está permitido. Pero hay que tener también una cuota de voluntad política. Hacer, por ejemplo, con las tasas de seguridad y higiene, que se puede hacer con las tasas comerciales. En fin, hay una cantidad de cosas que hay que poner creatividad y discutirlas con los emprendedores. Lo que a mí me parece que a vos te sirve, tal vez a vos no te sirva. Y lo que vos crees que yo puedo hacer, tal vez yo no lo pueda hacer. Bueno, si nos sentamos y lo discutimos, Claro. vamos a encontrar un punto común. Y el último punto, hablamos de que conforme avance la implementación de esta ordenanza, una vez que esto esté aprobado, que se cree el área y que empiece a hacerse el mapeo, el relevamiento, es necesario también que la municipalidad vaya creando la infraestructura necesaria para la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios del sector. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces vos tenés emprendedores que requieren control bromatológico, y que ese control bromatológico te remite a la legislación provincial, y la legislación provincial te pide requisitos como si fueras la campañola, si es que estás fabricando dulces. Entonces, esto traducido es cocinas comunitarias, donde el emprendedor tenga un lugar habilitado por la municipalidad, Ajá. pueda elaborar su producto, pueda ponerle su marca, su estilo, su receta, y después pueda comercializarlo. Entonces, para el municipio es una muy pequeña inversión, para el emprendedor es una gran solución. Esto tiene algunos ejemplos, como pueden ser las pupas, es un nombre que a algunos le genera una sonrisa, pero son pequeñas unidades de producción alimentaria, que es básicamente en tu casa la generación de una cocina con determinadas condiciones controladas por bromatología municipal, que te permitan una habilitación provisoria para poder vender tu producto dentro del distrito. No podés ir a vender a la Valle si vivís en la costa, no podés ir a vender a Pinamar, solo podés vender en el Partido de la Costa. Cuando yo cuento esto, la gente dice, pero ojalá pudiera vender en el Partido de la Costa, o sea, apenas vendo el Mar de Ajó. Una herramienta que se puede utilizar. Para esto hay que hacer un registro de pequeñas unidades, que era lo que decíamos, ese mapeo, ese relevamiento. Las huertas circulares es otro tema que tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con el buen vivir, tiene que ver con reflotar la cultura popular de la huerta, que la cooperativa y el municipio en algún punto lo están trabajando, sobre todo en Mar de Ajó Norte. Y es una buena respuesta, porque uno puede hacerlo en su casa, pero también hay 4 o 5 ya experiencias en la costa de organizaciones, de organización social, de poder popular, que se juntan a hacer esas huertas circulares. Bueno, y hay otras herramientas, esto de las cocinas comunitarias, y todas aquellas que vayan surgiendo, pero ahí es donde el gobierno local, a través de, o coordinando con programas nacionales y provinciales, tiene que generar infraestructura. La infraestructura que sea de uso comunitario. Y esto requiere organización, porque, a ver, si hacemos una cocina comunitaria, ¿quién la cuida? ¿Quién la administra? Y esto debe ser, esto que aparentemente es una utopía, cuando uno lo lleva a la práctica, es mucho más fácil de realizar y es mucho más asombroso cómo el mismo participante cuida y ordena y protege ese sistema que el gobierno le ha puesto a su disposición
y que él está resolviendo buena parte de sus problemas. Algo así como, si querés, un parque industrial donde el municipio presta servicios, luz, gas, agua, tasas diferenciales, pero en escala muy pequeña y para los emprendimientos asociativos. Marcelo, bueno, nosotros quisiéramos que terminemos esta entrevista y esta exposición que has hecho con tanta claridad, bueno, fruto de la experiencia también, ¿no? Repitiendo el nombre del anteproyecto y cuándo lo pensabas presentar. El anteproyecto es un anteproyecto de ordenanza para crear un sistema de promoción y desarrollo de la economía social, popular y solidaria, con estos 10 puntos que hoy contamos, que son los 10 ejes que después se van a traducir a artículos de una ordenanza, que pretendemos que los productores, la sociedad, los que quieran participar de los 3 foros que vamos a hacer, nos cuenten su experiencia, nos generen ideas, nos aporten propuestas, y entonces finalizada, mejor dicho, la etapa de esos 3 foros, vendrá la redacción definitiva y la presentación el 1 o el 2 de diciembre. Este sería el objetivo, de manera de, y esto es un compromiso personal, terminar, en mi caso, pero digo, la historia sigue y otros se ocuparán las bancas, pero por lo menos dejar clavado ese mojón como punto de inicio de una discusión que me parece que vale la pena darla, porque, insisto, la economía social, popular y solidaria es el mejor generador de trabajo digno, es el mejor generador de empoderamiento de la gente, es el mejor generador de revitalizar una economía tan precaria como la que estamos viviendo hoy en el Partido de la Costa. Bueno, Marcelo Papka, concejal actual, muchísimas gracias por haber presentado el proyecto aquí en la M1440, que es una, como vos dijiste al comienzo, una radio cooperativa, y muchos éxitos, y estos micrófonos, tanto de parte de Diego Rojo como de la cooperativa, toda la cooperativa en sí, está abierto los micrófonos para que las novedades nos vayas contando y podemos difundirlo. El agradecido soy yo, Silvio, y además cuando hagamos el foro en la zona sur, obviamente la cooperativa, la radio cooperativa tiene que estar presente, tenemos que estar transmitiendo. Y aparte discutiendo propuestas, ¿no? Porque son parte del sector de la economía social. Bueno, muchas gracias.